Muy bien, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a empezar entonces nuestra clase de hoy. Hoy día nos toca ver la parte de fonología. Ya empezamos la gramática, ¿cierto? Hoy día nos toca ver la parte inicial de la gramática. Ahora, hay que tener en cuenta que a veces uno cree, ¿no? Esos mitos, ¿no? Que si una lengua no tiene escritura, no tiene gramática. Y en realidad, ¿qué cosa viene a ser la gramática? Pues la gramática suele ser este conjunto de reglas que gobiernan el funcionamiento de la lengua. Entonces, si una lengua funciona, si una lengua es funcional, tiene gramática. ¿Qué involucra que sea funcional? Que tenga sonidos, que tenga significados, que tenga signos lingüísticos, que tenga un orden estructurado. Y si funciona, entonces tiene gramática. Claro que sí, recuerden, en la antigüedad, ¿no? Las lenguas originalmente son orales. Luego, en cada una de las culturas se crea, pues, este sistema artificial llamado escritura. Y se crean con diversos fines, ¿no? En el caso de los fenicios, que era más o menos el alfabeto que tenemos, tenía que ver un poco con el crear alguna forma, algún sistema que les permitiera registrar sus productos, porque como eran comerciantes fluviales, eh, era fácil robar, ¿no? Entre los trabajadores y no saber en realidad el dueño cuántos artículos tenía, ¿no? Entonces ellos crearon este sistema rudimentario de la escritura para poder llevar un registro a modo de inventario de sus productos a comercializar, ¿no? Entonces, por diversos fines se crea la escritura, sin duda, ¿no? Pero antes de eso, la oralidad se da de forma natural. Si lo vemos en el día a día, ahora, cuando una persona nace, ¿no? Y llega a su casa, bebé, arropadito, todo, ¿no? Desde que nace, está a la expectativa de captar todos los sonidos de su entorno para fijar su lengua. ¿Se acuerdan que todos nacemos con esa capacidad de lenguaje, ¿no? Y todos tenemos esa capacidad de nacimiento y podemos adquirir una lengua. Entonces, de forma natural, uno, a través de la oralidad, adquiere una lengua. La lengua que hablan los papás, los abuelos, la familia, el entorno, de forma natural. No hay nada hasta ahí artificial, creado, no. De forma natural. Uno adquiere la lengua. ¿Cuánto tiempo? 2 años, digamos. En 2 años usted solamente lloraba, renegaba, ¿no? Comía, ¿no? Como bebé, ¿no? Y escuchaba. Todo aquello que usted escuchaba de su entorno le permitió fijar la lengua a la cual estaba expuesto, obviamente. La fijó. Después de 2 años, poquito más, poquito menos, depende de cada uno, ¿no? Ya usted habla, comienza a reproducir sonidos. Entonces, todo eso que usted captó del entorno, ¿no? Comienza a reproducirlo una vez que se ha fijado. Por eso es que cuando hablamos de fonología y de fonemas, ¿no? Se habla del sonido físico, abstracto. Y claro, el sonido físico es ese que nosotros escuchamos. Y el sonido abstracto es ese que se fija en la mente. Y luego, cuando ya está fijado en la mente, es cuando podemos reproducir ese sonido, hablar, pronunciarlo. Si no, no, pues, ¿no? No hay forma. Primero tenemos que escucharlo y luego que está fijado, lo podemos reproducir. Esa es la secuencia regular, ¿no? Reproducir. Y es lo que sucede. Dice que cuando uno nace es un lingüista, puro, natural, ¿no? En su máxima expresión. Porque es eso lo que hace un lingüista. Cuando viaja a una comunidad para intentar describir una lengua, describir su gramática, está ahí en la comunidad viviendo, ¿no? Meses, años, y percibe todo lo de la lengua de esa comunidad y plasma
y comienza a describir los sonidos, las estructuras, los signos lingüísticos, el ordenamiento, describe la gramática. Cuando uno es un bebé que ha nacido y llega a su casa, uno hace el mismo trabajo que hace el lingüista, solo que el lingüista lo hace de forma consciente. Describe la lengua de forma consciente. En cambio, el bebé que llega a la casa lo hace de forma inconsciente. Necesito una lengua, entonces escucha atentamente para poder entender, internalizar, plasmar ese conjunto de reglas gramaticales que funcionan en esa lengua que está ahí en su entorno. Eso es lo que hace el bebé. Y luego comienza a reproducir, comienza a hablar, ¿no? Llega un punto en que ya habla mucho, ok. No, siéntate, ¿por qué? Para que comas, ¿por qué? Para que te nutras, ¿por qué? Siéntate, ¿por qué? Entonces llega un momento en que hablan hasta de más porque quieren saber todo, el porqué de las cosas. Hay cosas que necesitan entender. Entonces pregunta y habla. Sí, sí, porque ya se pueden expresar, ¿no? En la casa de una amiga tiene una sobrinita de 2 años y hemos visto un poco el proceso, ¿no? Y le decimos, ¿quieres galleta? Sí, sí, dame, dice. Todavía no puede tener oraciones, pero tiene palabras que expresan aquello que quiere. Dame, galleta, dice. Cuando le decimos, ¿vas a comer tu brócoli? No, ya se puede expresar. Ya sabe que hay palabras que pueden expresar lo que quiere. ¿Vas a comer tu comida? No. ¿Vas a comer? No. Entonces ya se expresa y comienzan a usar la lengua porque es como mágico. Porque es como que recién puedo expresarme, recién puedo decir lo que quiero y lo que no quiero. Es mágico, en ese momento es mágico, sin duda. ¿Se da cuenta? Entonces, la gramática está presente en todas las lenguas funcionales, obviamente, en todas, ¿no? Más allá de la escritura o no, ¿cierto? Si hablamos de lo que tiene y lo que no tiene, si hablamos de escritura, podríamos decir que las lenguas que no tienen escritura son aquellas que no tienen reglas ortográficas de escritura, pero la gramática sí tiene todo. Fonología, morfología, semántica, sintaxis, todo. Las reglas que gobiernan el uso de la lengua, todo. Lo que no tiene es reglas ortográficas, porque no tiene escritura, ¿no? Pero después gramática, sí, ¿cierto? Entonces, hoy día vamos a empezar viendo este primer nivel de la gramática, porque si bien es cierto, la gramática es todo ese conjunto de reglas, se organizan en base a estos niveles, que suelen ser la fonología, la morfología, la semántica y la sintaxis. Entonces, es como esa forma de ordenar, organizar, ¿no? Pero todo eso es ¿qué? Las reglas que funcionan, que hacen posible que funcione una lengua, ¿sí? Solo que están organizadas, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de fonología en específico, hay que tener en cuenta que cada lengua tiene un inventario fonológico único. No es que si yo tengo menos fonemas, soy inferior a una lengua que tiene más fonemas. No, no hay lógica, no. Lingüísticamente, ya sabe usted, no hay una lengua superior a otra. Pueden haber criterios geopolíticos, económicos, que puedan determinar que una lengua es más importante, ¿no? Pero lingüísticamente no existe una lengua mejor que otra. No existe una lengua más importante que otra, lingüísticamente. No, puede ser social, económica, geopolítica, sí, puede ser, pero lingüísticamente no hay. Lo que sí podría hablar es que sea una lengua más compleja que otra, quizá, pero también depende mucho de la perspectiva. Dicen que, o sea, para nosotros quizá el inglés suele ser un poco complejo, a pesar de que lo hemos estudiado durante ¿cuánto? 5, 10 años en el colegio, ¿no? Si es que todavía usted no habla inglés, puede ser un poco complejo porque dice estos sonidos extraños, no es como el español que tiene A, E, I, O, U, ¿no? En el inglés hay más vocales, en el inglés hay esa la schwa, ah, esa que dice, usted coloca su boca en posición de descanso y permite que el sonido salga y sale una schwa, esa que dice, uh,
ah. O de repente le dicen, no, una vocal alargada, ¿no? No es como la I, solo la I, ¿no? Si usted dice pi, no es igual que decir pi, que decir pi, pi, una vocal alargada, porque en el español no tenemos vocales alargadas, pero en otras lenguas sí. Entonces no es igual decir un pi que decir un pi, porque tiene otro valor significativo, ¿no? Entonces uno puede pensar, no, el español, el inglés suele ser un poco complejo, complicado, para nosotros, quizás. Porque el inglés, si usted se da cuenta, no es parte de la familia romance. De repente para nosotros es más fácil aprender portugués, italiano, ¿no? Catalán, sí, sin duda, porque el inglés no es de la familia romance. Entonces suele ser un poco complejo, quizá, para nosotros. Pero en realidad se dice que para las personas que hablan inglés, aprender español es una locura, es un mundo de reglas, son muchas reglas y se les complica la vida, ¿no? Entonces, depende un poco de la perspectiva, desde dónde lo vea, ¿no? O sea, depende. Bueno, desde el punto de vista que no es una familia, una lengua de la familia romance, por ahí ya podría decir que es más complejo aprender inglés que aprender italiano, que aprender portugués, ¿no? Sí, pues porque tenemos más características en común con estas lenguas de la familia romance, ¿se da cuenta? ¿No? Entonces depende mucho desde qué perspectiva. Cada lengua tiene un inventario fonológico único, único, ¿cierto? Les comentaba a sus compañeros que hace algunos años, 10 años más o menos, se les estaba dotando de alfabeto a la lengua Sharanagua, a la Jaracumbú también. Habían como 4 lenguas en ese congreso. Y era un congreso para dotarlos de alfabeto, ¿no? Y entonces los lingüistas ya habían hecho su trabajo, los educadores también, etcétera, y ese día estaban reunidos para, listo, establecer el alfabeto, ¿no? Pero ahí había un detalle, los miembros de la comunidad en algunas de esas culturas no querían que su lengua tuviese menos fonemas que el español. Y entonces uno dice, como lingüista, ¿no? Pero no tiene nada que ver, no es que por tener menos fonemas es inferior al español, no, no hay esa característica, esa caracterización lingüística. Pero muchos de las comunidades decían, no, yo no quiero tener menos fonemas que yo quiero igual o más. Y entonces era un tema de, ¿y cómo le explicamos que cada inventario fonológico es único? Y no tiene que ver la cantidad de fonemas. Entonces diríamos que el español es inferior a otras lenguas que tienen mayor cantidad de fonemas, ¿no? Pero no existe esa denominación lingüística de inferior, de superior. No hay, porque cada inventario fonológico es único. Eso es lo que usted tiene que tener en cuenta. ¿Todas las lenguas tienen gramática? Sí. ¿Cada inventario es diferente a otro? Sí. En cantidad y en aquellos componentes. Si tuviese la misma cantidad y los mismos componentes, es la misma lengua. Necesita tener un inventario único, porque es una forma única de expresión para cada lengua. ¿Ok? Muy bien, vamos a empezar entonces con la parte de fonología del español, que es lo que nos toca trabajar a lo largo de las semanas, ¿no? La descripción de estas reglas gramaticales que permiten el funcionamiento del español. Las semanas anteriores nos hemos situado. Ya sabemos de dónde viene, qué lengua es su lengua madre, ya hemos visto cuál es su familia, ya hemos visto que se desarrolló y llegó a América, ¿cierto? Se nutrió de muchas lenguas, tiene muchos préstamos lingüísticos, etc. Vimos eso la semana pasada. Ahora necesitamos describir las reglas que permiten el funcionamiento del español. Y esto está organizado en estos niveles, ¿no? Que es lo que vamos a ver el día de hoy, la parte de fonología, segmental, ¿sí? Muy bien, cuando hablamos sin duda de la gramática, suele ser este conjunto de reglas que rigen el funcionamiento de una lengua, que nos permite codificar y decodificar los mensajes. Se estructuran en estos niveles, ¿no? Para poder estudiar o describir la lengua de una forma ordenada, como los niveles fonológico, morfológico, semántico, sintáctico. Y cuando hablamos de gramática, también debemos tener en cuenta que existe esta gramática que norma.
que prescribe, así como el médico que prescribe los medicamentos, ¿no? Prescribe el uso correcto. Entonces, esta gramática normativa es la que nos da la receta de los usos apropiados, permitidos, según la RAE, porque ya que la RAE es la máxima institución. Pero también existe esta gramática que no censura, que no dicta la norma, sino más bien que describe el funcionamiento. ¿Cómo así? Como que vimos la semana anterior las características del español de Perú, que decía el uso de posesivos, el uso de aumentativo diminutivos, el yeísmo, el ceseo, la confusión de vocales. Entonces, habían estas características que describen al español de Perú. Y esto se ve por la gramática descriptiva. No censura, describe cómo se da el funcionamiento en un lugar específico o en un momento específico de la historia. Describe. No censura, describe. ¿Sí? Muy bien, ¿qué más? La norma, sin duda, por ejemplo, eso de nadie es, ¿no? Cuando uno está en el bus y escucha nadie es baja, y uno piensa, ¿cómo le digo que nadie es, no existe? ¿Cómo le digo que nadie es un uso incorrecto? ¿Cómo le digo que nadie es, no está permitido por la RAE, en específico por la gramática normativa? ¿Cierto? Porque ahí la normativa dicta eso, la norma, lo correcto. ¿Para establecer qué? ¿Se acuerdan? Un denominador común que permita que la comunicación fluida entre las diversas regiones, los diversos países. Entonces la gramática normativa está ahí, pendiente, estableciendo, prescribiendo para establecer este denominador común. ¿Se acuerdan? La descriptiva ya sabemos que de alguna manera básicamente describe la estructura y el funcionamiento de la lengua y más bien observa lo que se da en cada región o en cada momento de la historia. ¿Ok? ¿Qué más? Hoy ya tenemos ejercicio de aplicación. Vamos a avanzar un poquito más. ¿Ya? Relación fonología y fonética. Cuando hablamos de fonología y fonética, usted habrá notado que estas expresiones por lo general van ligadas, ¿no? Y usted se ha preguntado, ¿qué estudia la fonología? Bueno, esa terminación logía ya nos da como biología, geología, astrología, ¿no? Es el estudio. ¿Qué estudia la fonología, cree usted? ¿Qué recuerda que estudia la fonología? ¿Qué puede estudiar la fonología? En un salón me han dicho, los fonos, profesor. Muy bien, los fonos. ¿Y qué son los fonos? ¿Qué representan los fonos? Ajá, los sonidos, ¿cierto? ¿Y la fonética? ¿Qué estudia? Ajá, ¿también estudia qué? No, también estudia los sonidos, señorita. Pero tiene que haber alguna diferencia, si no sería lo mismo, ¿cierto? Muy bien, la fonología estudia los sonidos de una lengua, en especial cómo funcionan los sonidos de una lengua, pero desde una perspectiva abstracta. Entonces la fonología estudia los sonidos, pero abstractos. Es decir, que están en la mente del hablante, en la psique de la... Señorita, pero ¿cómo va a ser el sonido abstracto? O sea, el sonido es material, físico, audible, pronunciable. Pero existen sonidos que están en la mente del hablante. Sí, sí, sí. Fijados ahí, sí, sí. Y la fonética estudia que los sonidos también, pero tiene que haber una diferencia, si no sería lo mismo. La fonética estudia los sonidos físicos, materiales, concretos, audibles, pronunciables, mientras que la fonología estudia los sonidos que están en la mente del hablante, ahí adentro, ahí, si usted hiciera un huequito, ahí, los sonidos que están ahí en la mente del hablante, en la psique del hablante, abstractos.
son unidades abstractas, ¿no? Imagínese, usted era un bebé, ¿se acuerda? Ya, de 0 a 2 años, cuando llega a su casa arropadito del hospital y comienza a escuchar todo. ¿Qué escucha? Los sonidos físicos, los sonidos materiales, lo que pronuncia su papá, su mamá, su familia, sus abuelitos. Usted se nutre de los fonos. Por eso es que la fonología se vale de la fonética. No puede describirse si no es a partir de la fonética. Necesita la fonética, si no, no puede explicar los sonidos que están en la mente del hablante. Porque esos sonidos que están en la mente del hablante y que se han fijado han sido a partir de lo físico. Por eso es que fonología y fonética están ligados. Por eso es que la fonología se vale de la fonética. Por eso es que necesita utilizar la fonética para explicar esos sonidos que están en la mente. Entonces, cuando usted, bebé, llegó a su casa, arropadito, ¿no? Escuchaba todo lo que hablaba su papá, su mamá. Usted lloraba y comía, no más nada más, pero escuchaba todo. Y esos sonidos comenzó a discriminar cuáles eran los sonidos de la lengua y cuáles eran ruidos extraños. Y entonces usted, cabo de un tiempo, que son 2 años más o menos, usted fija esos sonidos, esos fonos de la lengua en su mente. Y cuando están en su mente, se fijan ahí, usted está construyendo los fonemas. Ahí en su mente, esos sonidos que se fijan de lo material a lo abstracto, son los fonemas. Y una vez que usted ya tiene los fonemas fijados de la lengua a la cual está expuesto, es cuando comienza a reproducir, a balbucear, y de pronto comienza a hablar. Parece mágico. Usted no ha visto un bebito, un niño en su casa. Llega un día en que comienza a hablar. Parece mágico. Mira, ya habla, ya dice mamá, ya dice papá, ya. Parece mágico. Pero es un tiempo que es un proceso que ha tomado tiempo. Y estar expuesto con estímulo a esa lengua, ¿no? Yo me acuerdo que tenía una amiga que tenía su bebé, pero ella no hablaba con el bebé, ¿no? Lo cuidaba, lo amamantaba, pero ella trabajaba en la computadora, ¿no? Era correctora. Entonces, ella no hablaba. Atendía al bebé, pero no hablaba. Y me decía, oye, mi hijita ya tiene un año, año y medio, pero nada, no dice ni A. Y entonces pensamos que tenía algo mal, pues cerebral, algo mal físico, ¿no? Entonces, mira, pero está bien, no tiene, está bien, este bebé está bien, tiene un desarrollo físico saludable, eh, piensa muy bien, o sea, no es un daño cerebral, ¿cómo va a ser? Y solamente emitía 2 sonidos, ¿no? Uno que era así como, y nosotros decíamos, qué miedo, ¿cómo hace ese sonido? Y el bebé hacía ese sonido. No hablaba ni A, O, A, no, 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 pape, pipo, nada, nada. Hacía, y nosotros mirábamos y decíamos, ay, qué miedo, ¿qué le pasa? ¿No? Y también hacía otro sonido, que era, ah, 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 y nosotros, extraño, pero no habla, y era, Dios mío, no, tiene que llevarlo al médico, decían, pero el médico dice que está bien, pero no habla. Y de pronto, en la casa de ella estábamos, ¿no? Aparece su gato, ya tenía 2 gatos y 3 perros, ¿no? Aparece su gato y entonces la bebé se comunicaba o interactuaba con los gatos. Entonces, así como el gato le hacía, ¿no? Ella aprendió a interactuar con los, así como Tarzán, ¿no? En la selva, ya, igualito. Y de pronto apareció el perro, ¿no? Porque tenía 3 perros, pues, ¿no? Entonces, uno más grande, uno más viejo, uno más chiquito, uno más grande, qué sé yo. Y entonces los perros me decían, ¡ah! Como no nos conocían, porque no habíamos ido a su casa por años, ¿no? Entonces comenzaban, ¡ah! Entonces la bebé hacía, ¡ah! ¡ah! Entonces ella interactuaba con los animales. Y nosotros decimos, pero tu hija está bien, mira, está maullando como el gato y está ladrando como el perro. O sea, sí, sí puede pronunciar sonido. Y de ahí miramos a la mamá así como, ¿cuánto le hablas a tu hija? Es que yo no le hablo. ¿Por qué?
es que no me va a entender, está muy chiquita. Y nosotros decíamos, pero claro que no te va a entender, pero si tú no le hablas, ¿cómo va a adquirir una lengua? Y más que no dejaba que el bebé esté mucho tiempo con los abuelos, ella no le hablaba porque trabajaba todo el tiempo, pero estaba ahí cuidándolo, ¿no? A su lado, así, y ella no era de ver televisión, ni siquiera para que escuche, así, ¿no? Ella estaba en su computadora, así, mutis. Entonces, se dan cuenta que necesita el bebé del entorno, escuchar a la gente, los papás, los abuelos, y su papá llegaba muy tarde a trabajar, o sea que tampoco ni interactuaba con la bebé. Entonces le dijimos, tienes que hablarle, pero así no pero igual no me va a entender. Está bien, no te va a entender, pero ¿cómo va a adquirir los sonidos? ¿Cómo va a fijar los fonemas si nadie le habla? ¿No? Y bueno, desde esa vez comenta que ya le hablaba, yo la conozco ahora, ya tiene cuánto, 4 años, 5 años, y ya habla muy bien, perfecto. Habla despacio, lento, pero habla muy bien, ¿no? Pero se dan cuenta cuán necesario es el estímulo externo, porque si no, no hay forma. Si no, ¿cómo va a haber identificar, discriminar? Porque usted sabe que nacemos y somos lingüistas, Nato. ¿Cómo va a identificar los sonidos de la lengua? ¿Cómo va a identificar los fonos y poder interiorizarlos en su psique si es que no los escucha? No hay forma. ¿Se da cuenta? No hay forma. Es necesario. Nacemos con la capacidad, pero es necesario ese entorno donde hablan, donde el bebé escucha que habla el abuelo, la abuela, los primos, corren, gritan, saltan, donde escucha esa interacción. Es necesario. Si no, no hay forma. Entonces, es una evidencia más de identificar que esos sonidos materiales, concretos, que percibimos desde los primeros años, se fijan en la psique y permiten construir estas estructuras abstractas que son los fonemas. Y ya cuando están ahí, ya plasmados, es cuando comienzas a reproducir los sonidos. Ya está en la mente, ya sabes cómo suena en tu mente, comienzas a reproducir el sonido, comienzas a hablar, comienzas a expresar poco a poco, con balbuceos, con torpeza, pero empiezas a hacerlo. Entonces va de lo físico a lo abstracto y lo material vuelve. ¿Te das cuenta? Es así, es así. Físico, abstracto, físico. Así, es así. Es lo que se da en un proceso de adquisición, ¿cierto? Y a lo largo del tiempo, pues vemos que es así. Cuando adquirimos una segunda lengua, ¿no? El inglés, el chino, el coreano, el portugués, tenemos que escuchar la lengua, sino cómo reproducimos los sonidos que hay. Necesitamos escuchar y comenzamos a reproducir, escuchamos y reproducimos hasta que podemos sentir que el sonido ha sido fijado en la mente. ¿Es así? ¿Es así? ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de fonética y fono, estamos frente a unidades concretas. Y cuando hablamos de fonología y fonema, estamos frente a unidades abstractas. Y uno dice, señorita, está bien, yo entiendo esa parte, pero ¿cómo sonido abstracto? ¿Cómo sonido? Es como que no, no, no. Pero ya usted entienda nomás que se fija en la mente. Y usted utiliza esos sonidos abstractos cada vez que habla e incluso cuando no habla. ¿No le ha pasado a usted que a veces tu papá o su mamá le llamó la atención? Como a todos nosotros nos llamó la atención. Por alguna razón, llegó tarde a su casa. Entonces usted le dice, pero su papá le dice, esta es mi casa, tú respetas la casa, tienes que llegar temprano, no puedes llegar a lo que quieres, no puedes hacer lo que quieres, si no te vas, forma tu vida. Claro que uno no lo hace porque es menor de edad, no tiene trabajo, todavía es estudiante, dice, no, ¿a dónde me voy a ir? No hay forma, no hay forma, ¿no? Pero eso lo dice su papá porque sabe que usted no lo va a hacer. Ya. Y usted sabe lo que le conviene y no le responde a su papá, porque ya sabe que usted le responde algo así, pero papá intenta justificarse, pero papá, a ver, y es cuando tu papá te dice, habla, a ver, di algo, y usted ya sabe que no le conviene decir porque parece que le pusieran pilas a su papá, ¿no? Entonces también, cuando usted habla, su papá le dice, cállate, parece una locura, ¿no? Cuando dicen, habla,
pero también te dicen, después no hables, no me contestes, no refutes, en fin. Pero ahí, cuando usted está en ese interín, usted suele contestarle todo a su papá. Sin sonido físico, sin sonido físico. Usted suele contestarle todo a su papá, así como que, claro, papá, pero ¿cómo voy a venir temprano si tenía que esperar que recojan a mi amigo para que me traiga, para que me acerque, ¿no? Porque no me han dado plata para el pasaje? Ay, papá, pero ya está bien como te digo, que la reunión estará hasta las 11 de la hasta las 11 de la noche y no podía salir antes, porque si no, no estaba cumpliendo con mis tareas, qué sé yo. Usted en su mente ya le respondió a todo a su papá. Hasta vio el futuro, porque ya dijo, claro, cuando yo tenga mis hijos, yo los voy a llevar. Hijito, ¿a qué hora es tu reunión? Yo te llevo a las 8. ¿Y a qué hora te recojo? A la medianoche. Yo voy y te recojo. Seguridad ante todo. ¿Quieres comprarte algo? Te doy propina. 20 soles, no 2 soles como me da mi papá, tacaño. Te voy a dar 20 soles para que te compres lo que necesites, lo que quieras, tus útiles, tus materiales. Yo te lo doy. Usted en su mente ya le respondió a su papá, ya habló del futuro, cómo será cuando tenga sus hijos, qué es lo que va a hacer, lo que no va a hacer. Usted ya respondió todo. Pero no habló nadita, ni una palabra física, ni un sonido material. Pero ahí en su mente, usted respondió todo. Habló, casi como si se escuchara, casi como si hablara. Porque los sonidos usted los tiene fijados ahí, en la mente, en la psique del hablante. ¿Se da cuenta? Sí, hay sonido. ¿No le ha pasado que usted está pensando, pensando, y de pronto se le sale una palabra, una expresión, en el carro, no se está mirando la luna, así como, ¿qué estudio? Filosofía, literatura, pero mi mamá quiere que estudie Derecho para defender a la familia, mi papá quiere que estudie Medicina para curar a la familia, pero yo quiero estudiar Filosofía, literatura. Y de pronto se le sale una palabra, ay, mi papá, y alguien voltea así como, ¿qué pasa? ¿Con quién estás hablando? Y entonces uno se asusta y dice, no, nada, nada, o yo no fui, ¿no? Yo no fui. Porque se salen las palabras porque están ahí, 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 casi pronunciables, casi físicas, pero están ahí en la mente del hablante. Entonces sucede que esos son los sonidos ideales que están en la mente del hablante, los fonemas, a los cuales acudimos cada vez que vamos a hablar. Cada vez que vamos a decir algo, recurrimos a esos fonemas de forma simultánea, rápida, inmediata, veloz, sin ser muy consciente de ello. ¿Ok? Lo que viene a lo largo de nuestras semanas es describir estas reglas gramaticales de las que no somos conscientes. Solo se dan, solo se manifiestan, ¿no? Así como un espíritu se manifiesta, ¿no? Solo se dan. No somos conscientes de ello. Solo que en nuestras clases de lengua tratamos de ver estas reglas, ¿no? Estas estructuras de las cuales no somos conscientes, pero utilizamos todos los días en el habla. Y usted habla todos los días. No, señorita, que yo no hablo, solamente digo hola y chao a mi papá, a mi mamá. No hablo. Como los papás que dicen ahora los hijos son monosilábicos. Antes los niños hablaban, se expresaban, ahora son monosilábicos. Ok, tienen sus momentos de ser monosilábicos, pero utilizan la lengua, se expresa. Y si no lo dice de forma material, lo piensa. Y está haciendo uso de esos sonidos ideales que están en la mente del hablante. ¿Ok? Entonces, más o menos yo creo que ya está clara la idea entre fonología y fonética. Necesitamos la fonética para explicar la fonología. Necesitamos los fonos para explicar los fonemas, que es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Cuando hacemos transcripciones fonológicas, la representación es entre barras. Y si se hiciese una transcripción fonética, la transcripción es entre corchetes. Nosotros vamos a hacer solo fonemas, porque si fuese fonética no acabaríamos. Es un curso completo muy grande. Entonces solamente vamos a hacer transcripción de fonemas. ¿Cuáles son los fonemas del español? Que son básicamente los que vamos a tratar de clasificar, identificar y transcribir. ¿Ok? La fonología, que sería nuestro primer nivel de estudio en la gramática, se encarga de este componente de la lengua, ¿no?
Y el fonema es esta unidad mínima de estudio, que usted ya sabe que es abstracto, ¿sí? Pero tiene otras características, aparte de ser abstracto, que es una unidad mínima. Es una unidad que no se puede dividir en dos, no puede partir un fonema en dos, en cuatro, en cinco pedacitos, no puede, es indivisible, ¿ok? Y además nos dicen que es distintivo. ¿Qué cosa es distintivo? ¿Qué distingue? ¿Qué distingue qué? Para este caso, significado. Entonces me dice que si yo tengo una secuencia y cambio un solo fonema, puedo obtener una palabra con otro significado. Si en una secuencia, si en una palabra yo cambio un fonema, puedo obtener una palabra con otro significado. Y entonces ahí evidencio que el fonema tiene esa característica de distinguir significado. Tiene ese rasgo de distintividad. Como acá que dice sopa sola. Entonces yo cambio la P por la L y tengo otra palabra. Mala mula. Y cambio la A por la U y tengo otra palabra. O sea, evidencio el rasgo de distintividad. Y entonces, lo que vamos a procurar obtener a lo largo de nuestro día de trabajo que soy, es crear pares mínimos, pero básicamente, más que crearlos, describir el par mínimo. Entonces, necesitamos ver qué características tienen las consonantes, qué características tienen las vocales, para poder describir el par mínimo. Básicamente eso. Y hacer un poco de transcripción fonológica. Esos son nuestros dos objetivos del día de hoy. Si, por ejemplo, me dan, como le decía a sus compañeros, una secuencia como pata, y me dicen, cree un par mínimo. Y decimos, bueno, vamos a cambiar el primer fonema. Si yo cambiase el primer fonema, la P de pata, porque solamente me dicen que puedo cambiar uno, ¿qué otras posibilidades tendría? ¿Qué otras palabras podría encontrar si yo cambiase un fonema, que en este caso sería la P? ¿Tendría un par mínimo? Bueno, no siempre voy a tenerlo, ¿ah? No siempre, ¿ah? Pero puede ser que sí, en muchos casos. Lata, ¿ok? Gata, ¿cierto? Solo uno, solo uno. Si cambio dos, ya no es un par mínimo, ya es otra cosa. Pero par mínimo no es. Entonces, solo un fonema. Ahí se evidencia este rasgo de distintividad, donde dice que basta que cambie un solo fonema y obtengo un nuevo significado. Rata, ajá, lata, claro que sí. Bueno, yo dije el primer fonema por decir, ¿no? Pero en realidad el par mínimo se construye a partir del cambio de un fonema cualquiera. Si no cambiase el primer fonema, cambiase cualquiera de los otros, ¿tendría otras posibilidades significativas? No siempre va a haber, ¿no? Pero puede ser que sí. Chica, algo decente, por favor, ya vi que sale algo que no es muy decente. Algo decente, ¿no? ¿Qué otras palabras tendría yo en posibilidad que cambiar? Pala, ¿cierto? Solo uno. Papa, pato. Claro, crear un par mínimo es facilísimo. Evidenciar el rasgo de distintividad es así de sencillo. ¿Se da cuenta? Cambia un fonema, cualquiera. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Depende de la palabra, tiene 5, 6, etc. Un fonema. ¿Y qué tiene? Otro significado. ¿Qué es lo que me piden? Describir ya. Entonces, imagínense si tengo ahí, no sé, pues, pata y una de las posibilidades que me han dado que sería lata. Eso es un par mínimo. ¿Y qué voy a describir? Bueno, observo que la P alterna con la L, ¿no? Pata, lata. La P con la L. ¿Y qué puedo describir? Bueno, en común, que son fonemas, que son consonantes, ¿cierto? Son fonemas consonánticos, P, L, orales, porque el aire sale por la boca. Entonces, son fonemas consonánticos orales. Eso es lo que tienen en común. Pero ¿y cómo establezco la diferencia para saber a qué se refiere? Ah, ya. El primero es oclusivo, bilabial, sordo. Y la L es lateral,
alveolar, sonoro. Entonces, tengo características en común y tengo características individuales que hace que se diferencien. Eso es lo que me piden de un par mínimo. Y ahí que me pregunten lo que quieran. Puedo crear mi par mínimo y puedo describir mi par mínimo. Que me pregunten lo que quieran. Ah, que el primero es sordo y el segundo es sonoro. ¿Ya? Que el primero es bilabial y el otro es alveolar. ¿Sí? No, que uno es oclusivo y el otro es lateral. ¿Sí? Que me pregunten lo que quieran. Que es un par mínimo de consonantes, no de vocales, de consonantes. ¿Sí? Entonces yo puedo crear mi par mínimo. Ahora que veamos consonantes y vocales, que es un poco la intención el día de hoy, consonantes y vocales, yo puedo describir ese par mínimo. Ya está. Es lo que me piden hoy día. Describir el par mínimo. Ahora, si yo conozco las consonantes y vocales, también hay algo más que debo tener en cuenta. La transcripción fonológica. Si me dan la palabra gerente, ¿no? En escritura, en grafía, en letras, me dicen, haga transcripción fonológica. Yo digo, pero se escribe igual, pues, ¿no? Gerente. Suena así igual. Pero hay un detalle. El español es una lengua asimétrica y la G es una grafía que tiene esta asimetría. Entonces, cuando yo escribo con G, como en gerente, la fonología que me dicta se escribe con la misma G si es oclusiva, como en gato, gato. Pero se escribe con la X porque la X es el fricativo, como en jarra. Entonces yo me pregunto, si es oclusivo, con la misma GA. Si es fricativo, con la X. Entonces yo hago el ejemplo, el ejercicio de los dos casos, ¿no? Y digo, ya, si fuese oclusivo, la palabra sería gerente. Oclusivo no es, porque no es gerente, no es gerente. Ah, es fricativo. Entonces aquí conviene colocar la X, que es la representación fonológica del fricativo velar. Ajá. O de pronto, si me dan la palabra taxi, me dicen transcriba fonológicamente, yo digo taxi. Pero es igual, ¿cierto? Un detalle. La X muestra también una relación de asimetría y en algunos casos como este, tiene dos valores fonológicos, la K y la S, como en taxi. Taxi, taxi. Ah, entonces acá hay dos fonemas, la K y la S. Entonces la escritura, la transcripción fonológica es con K y con S. Entonces, si bien es cierto, las transcripciones fonológicas no suelen ser muy complejas, no suelen ser muy complejas, hay que tener especial cuidado en las relaciones de asimetría, ¿no? Que se dan entre los fonemas y las grafías. Si tengo en cuenta ello, puedo hacer cualquier transcripción fonológica, sin problema. Muchas palabras son idénticas, ¿no? Muchas palabras son idénticas, pero hay que tener cuidado con estas asimetrías, ¿ok? Muy bien, entonces ya hemos visto que la fonología es esta ciencia que se encarga de describir los sonidos de una lengua, ¿no? Y son sonidos abstractos, ideales. Lo que estudia los sonidos físicos es la fonética, ¿se acuerda? La fonética, sonidos concretos. La fonología, sonidos abstractos, que están en la mente del hablante, que se han fijado, ¿ok? Entonces vemos aquí justamente estas características de abstracto, unidad mínima, indivisible, y esta de distintividad que me permite crear pares mínimos. ¿Para qué? Para describir, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a ver las clases de fonemas. Los fonemas se clasifican en dos grupos. Hay fonología segmental y fonología suprasegmental. La fonología segmental suelen ser estos segmentos: consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, segmentos. Y la suprasegmental suelen ser aquellos que van o abarcan más de un segmento, supra.
como el acento, que va sobre qué, sobre la sílaba, y la sílaba puede tener uno, dos, tres, cuatro o más segmentos, como el tono, que va sobre el enunciado, como una curva melódica. Entonces va sobre los segmentos. Por hoy nos toca ver la fonología segmental. La próxima semana veremos la suprasegmental, que en realidad es más sencilla. ¿Ok? Por hoy nos toca ver la segmental, que no quiere decir que sea complicada, sino que es trabajosa. Nada más, trabajosa. ¿Ok? Tenemos 24 fonemas segmentales, 5 vocales y 19 fonemas consonánticos. ¿Ok? Estos 19 fonemas consonánticos los vamos a ver en base a diversas clasificaciones. Tenemos según el punto, clasificación de fonemas según el modo y clasificación de fonemas según la vibración de las cuerdas vocales. Entonces, los fonemas consonánticos del español van a clasificarse en base a estos tres criterios, que es lo que vamos a ver ahora. Esos tres criterios, ¿ok? Pero creo que vamos a ver esta clasificación ahora que vuelvan de su receso. Antes de seguir avanzando, vamos a ver ese ejercicio que quedó pendiente de la parte de gramática normativa, ¿ya? Porque ya iniciando empezamos a ver justamente las consonantes, ¿no? Por aquí teníamos su ejercicio de aplicación número 1. A ver, un minutito, mírenlo y lo resolvemos juntos, ¿ya? Es según la gramática normativa. ¿Qué debemos corregir? ¿Qué cosa creen que debería eh, combinar mejor en cuanto a conjugaciones, ¿no? En cuanto a adverbios, ¿no? En cuanto a, ¿qué más nos dice acá? Preposiciones. ¿Ya? A ver, mírenlo un minutito y lo revisamos juntos, ¿ya? Ya estamos. A ver, ¿qué corrección harían ustedes en el punto A? Dice, su amigo se enojó injustificadamente y exageradamente. ¿Qué nos dice la norma respecto a la terminación mente cuando se utilizan dos o más expresiones? Nos dice ahí que si hubiesen dos o tres expresiones, ¿no? Solo se le coloca el mente a la última. Entonces ahí debería ser, su amigo se enojó injustificada y exageradamente. Solo la última expresión debería contener el mente. Luego en el punto B nos dan una conjugación que es cabieron y en realidad, de acuerdo al universo de conjugaciones del verbo caber, lo más apropiado sería colocar cupieron, ¿no? Esa es la conjugación apropiada, cupieron, ¿no? De caber, cupieron. Luego dice el jardín de los Pérez está atrás de la casa. ¿Qué corregirían ahí? Parece que está bien. Parece. Exacto. Si yo digo de la casa, si yo completo esta parte detrás de qué,
lo correcto sería no colocar atrás, sino detrás. Porque voy a decir, ¿detrás de qué? Entonces digo, está detrás de algo. Ahí debería ser detrás. Si yo hubiese querido utilizar atrás, solamente diría, está atrás, punto. Atrás en algún lugar, no sé en dónde, pero atrás. En cambio, como estoy colocando de la casa, ahí lo que debería encajar es detrás. Muy bien, muy bien. Luego dice, creemos firmemente en tu aptitud. Firmemente. Firmemente creemos en tu aptitud, firmemente. Está bien, ¿no? Porque no hay dos expresiones o tres, está bien. No es una de adverbio oracional, porque si fuera de adverbio oracional tendría que ir separado con una coma. Así es que está bien, es complemento del verbo, circunstancial. No, estaría bien, la de. ¿Qué me están preguntando? Indique los enunciados expresados de acuerdo con lo establecido por la gramática normativa. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, la de estaría de acuerdo con la gramática normativa. ¿Sí? No hay nada extraño ahí. Trajo cajas conteniendo lapiceros y libros. Conteniendo. Conteniendo, si ustedes se dan cuenta, conteniendo es un gerundio, ¿cierto? Y el gerundio tiene el rasgo adverbial. Y se asume que los adverbios cumplen funciones, como por ejemplo modificar a otro adverbio, modificar un adjetivo o modificar a un verbo. Pero en este caso la palabra conteniendo, que es este gerundio de rasgo adverbial, está al lado de un nombre. Entonces no está al lado de un adjetivo, de un adverbio, de un verbo. No, 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 está al lado de un nombre. Y entonces no es parte de sus funciones, de su característica como adverbio. Entonces ahí hay un error de uso de gerundio. Lo que se estila al lado de un nombre para modificarlo es el adjetivo. Entonces, ese conteniendo podría ser reemplazado por una subordinada adjetiva, que debería ser trajo cajas que contienen lapiceros y libros. ¿Se da cuenta cómo el gerundio se usa de forma inadecuada en un contexto que no conviene, cuando en realidad lo que se busca es un adjetivo? En este caso, se colocaría una subordinada adjetiva, que sería lo correcto. Cajas que contienen lapiceros y libros. Ajá, muy bien. Y luego tenemos Milagro estuvo medio incómoda por el ruido, que está bien porque medio es un adverbio y no cambia y no varía, así es que está bien medio, a pesar de que sea Milagros, a pesar de que sea incómoda, está bien medio. Condujiste la exposición con orden y claridad. Ya, entonces tenemos tres alternativas de acuerdo a la gramática normativa. La D, la F y la G. Las tres correctas. ¿Ok? Jóvenes, hacemos una pequeña pausa de unos minutos para que tomen su receso y luego continuamos con lo que nos falta, que es exactamente consonantes y vocales. ¿Ok?